El viernes, la policía fue llamada a la casa en Beach Avenue donde Avery se estaba quedando con su madre, Brittany Rolle. La llamada inicial fue por una niña que no respondía en una bañera. Los abuelos de Avery son escépticos. El doctor dijo que tenía un trauma en la cabeza, lo que causó una hemorragia cerebral. Y la hemorragia cerebral fue lo suficientemente grave como para que su corazón se detuviera. Bienvenida o bienvenido de nuevo, y gracias por estar aquí. Soy Cassie y esto es A Wicked World. La historia que tengo para ti hoy es sobre una niña de 4 años que fue torturada y finalmente asesinada por la madre más malvada de la que creo haber hablado. Y durante toda su vida, supuestamente esta niña estaba siendo protegida por agencias gubernamentales. Este caso te va a enfurecer absolutamente y te garantizo que es uno que nunca vas a olvidar. Esta es la historia de Avery Lee Hobbs. Avery Lee Delia Hobbs nació el 22 de septiembre de 2011 en Cincinnati, Ohio, hija de su madre, Brittany Roll Mays, y de su padre, Jamie Lee Hobbs. Era inteligente, divertida y conocida por ser una pequeña bromista. A Avery le decían de cariño Cupcake su mamá y Dear su papá. Le encantaba pasar tiempo con su familia, tocar la armónica y la guitarra y salir al parque. A Avery también le encantaba la película Frozen, el programa Bubble Guppies, Hello Kitty y el color morado. Los padres de Avery, Brittany y Jamie eran solo adolescentes cuando se conocieron en mayo de 2009. Según la madre de Jamie, Tammy Raisin, Brittany solo estaba interesada en su hijo porque él había recibido recientemente una indemnización por un accidente automovilístico. Justo después de que Brittany y Jamie se conocieron en una fiesta, se acostaron juntos, y a la mañana siguiente, Brittany empezó a insistir en que sabía que estaba embarazada. Aunque esto claramente es una locura, la pareja siguió saliendo durante todo el verano, hasta agosto, cuando Brittany terminó con Jamie porque se le acabó el dinero. Para entonces, Brittany estaba embarazada y ella insistía en que el bebé era de Jamie. El asunto es que tenía 12 semanas de embarazo, lo cual no coincidía con la primera vez que habían tenido relaciones. De todos modos, Brittany seguía diciéndole a Jamie que necesitaba más dinero para poder comprar cosas para el bebé, y él se lo daba. Pero cada vez, ella lo gastaba en cosas frívolas para ella misma. Luego, en marzo de 2010, Brittany le dijo a Jamie que, debido a complicaciones con su embarazo, su hijo había nacido muerto. Luego le dijo que el funeral sería al día siguiente, pero que nadie de su familia estaba invitado. La madre de Jamie, Tammy, sintió que algo no estaba bien con esto, así que se metió en internet para investigar un poco. Ahí fue donde encontró fotos en el sitio web del hospital y en la cuenta de Photobucket de Brittany, de la que se le olvidó cerrar sesión, de una hermosa bebé a la que Brittany acababa de dar a luz. Incluso había una foto de Brittany, otro hombre y la niña, y tenía como pie de foto, la niña de papá. Ahora, Tammy escribió un libro sobre lo que le pasó a su nieta Avery. Se llama En el interés superior de un menor. Y en él usa el seudónimo Katie para la primera hija de Brittany, así que así la llamaré yo también. Después de que Jamie confrontó a Brittany sobre las fotos que su madre encontró en línea, ella afirmó que su propia madre, Sandra Mountain, inventó las mentiras sobre que el bebé murió durante el parto. Dijo que ella también fue quien la obligó a mentirle a Jamie sobre ser el padre. Brittany afirmó que la razón de esto era porque Sandra intentaba sacarle dinero. Según Brittany, su madre también intentó sacarle dinero al verdadero padre del niño, diciendo que él había abusado sexualmente de Brittany, quien era menor de edad. Jamie creyó todas estas cosas que su novia loca le estaba diciendo. Así que él volvió con ella. Luego, Brittany le dijo que por haberle contado toda esa información, su madre la estaba echando a ella y a Katie de la casa. Así que Jamie le rogó a Tammy que las dejara quedarse con ellos. Tammy estaba sumamente dudosa debido a todas las mentiras que Brittany ya había contado y al hecho de que Katie ni siquiera era su verdadera nieta. Pero antes de que pudiera decir sí o no, Sandra dejó a Brittany y a Katie con todas sus pertenencias en su patio delantero. Cuando se mudaron por primera vez, ni Brittany ni Jamie estaban trabajando. Mientras Tammy y su esposo Jonathan trabajaban todo el día para mantener la casa, la pareja joven solo se la pasaba sentada sin hacer nada.
Tammy a menudo llegaba a casa y encontraba basura, pañales y biberones llenos de leche agria tirados por todas partes. Muchas veces, Brittany dejaba a Katie sentada en su sillita del carro durante horas todos los días. Y Tammy dijo que algunas veces la bebé sangró por heridas en la barbilla porque le apoyaban el biberón ahí. Después de unos meses, tanto Brittany como Jamie encontraron trabajo, así que Tammy y la hermana de Jamie empezaron a ayudar aún más con el cuidado de Katie. Todo ese tiempo, Brittany no ofreció ninguna ayuda económica en la casa. Alrededor de mayo de 2010, el hermano de Brittany llegó a la casa porque estaba preocupado por cómo estaban tratando a su hermana y a Katie. Aparentemente, Brittany le mintió y le dijo que Jamie las había estado maltratando a ambas. También salió a la luz en ese momento que la historia de Brittany sobre que su madre la había echado de la casa no era cierta. Ella se había ido por su propia voluntad. Además, el hermano de Brittany dijo que ella salía con varios hombres al mismo tiempo, cualquiera de los cuales podría ser el verdadero padre de Katie. A pesar de toda esta nueva información, Brittany y Katie continuaron viviendo con Jamie y su familia. Luego, en el Día de Acción de Gracias de 2010, Brittany le mintió a Tammy sobre estar embarazada, y Tammy le dio una charla sobre el uso de protección. Esto hizo que Brittany se enojara muchísimo. Así que, una vez que terminó la cena, se acercó a Jamie y lo pateó tan fuerte que le rompió algunas costillas. Tammy y Jonathan llevaron a Jamie a la sala de emergencias, donde los doctores le preguntaron qué había pasado. Les contó la historia que Brittany había inventado, que se había caído por las escaleras. Le daba demasiada vergüenza decirles la verdad. Poco después de este incidente, Brittany empezó a mentir de nuevo. Ahora decía que en realidad ella era la víctima de violencia doméstica por parte de Jamie. Sin embargo, nunca parecía tener ninguna prueba ni una sola marca en su cuerpo para respaldar estas acusaciones. Una vez, cuando la pareja estaba en el auto con Tammy, Jamie accidentalmente reclinó su asiento y golpeó a Brittany en la cara. Esto la enfureció y exigió que la llevaran al hospital. Insistía en que Jamie lo había hecho intencionalmente y que tenía la nariz rota. Pero un médico no encontró ninguna lesión. Solo unas semanas después, en diciembre de 2010, Brittany amenazó con interrumpir su embarazo en casa. Aunque el asunto es que todavía no podía estar embarazada de Avery, porque Avery nació en septiembre, lo que significa que habría tenido que concebir en enero. De cualquier manera, en ese momento, Tammy creía que estaba embarazada y le suplicó que no lo interrumpiera. Le dijo a Brittany que adoptaría al niño si lo tenía, y Brittany estuvo de acuerdo. A principios de enero de 2011, Brittany se enojó de nuevo con Jamie y lo golpeó en la cabeza con un pisapapeles. Cuando Tammy llevó a su hijo al hospital, él admitió que a menudo era víctima de los ataques violentos de su novia. Pero él culpó su agresión a las hormonas del embarazo y se negó a denunciar el ataque. De nuevo, ella ni siquiera estaba embarazada en ese momento o apenas acababa de quedar embarazada, así que no es una excusa válida en absoluto. Jamie tampoco quería que otras personas supieran que él era un hombre maltratado por una mujer. Solo unos días después, el 22 de enero, Brittany y Jamie se casaron en la casa de Tammy. La ceremonia fue oficiada por la hermana de Tammy, pero más tarde se descubrió que su licencia no era válida, así que en ese momento nunca estuvieron legalmente casados. Las agresiones contra Jamie no se detuvieron después de eso, de hecho, solo empeoraron. Durante las siguientes semanas, Brittany le rompió la pierna a Jamie e intentó hacerlo caer por unas escaleras cuando tenía la pierna rota. Luego, ella lo estranguló después de que él la recogió del trabajo unos minutos tarde. Esto resultó en que Jamie destrozara su auto nuevo. Después de este incidente, Brittany, furiosa, entró al cuarto de Tammy, levantó a Katie que estaba dormida y lanzó a la bebé al aire. La bebé cayó a una altura de aproximadamente 1,20 m sobre la cama. Pero eso fue la gota que derramó el vaso para Tammy. Le dijo a Brittany que necesitaba empacar sus cosas e irse. Jamie decidió que se iría con ella y se mudaron con sus abuelos. Unas semanas después, Jamie descubrió que Brittany le estaba siendo infiel otra vez y que había contraído una ITS, así que terminó con ella. Brittany empacó sus cosas. Luego fue a buscar a Katie, a quien agarró bruscamente del brazo y arrastró a la otra habitación. Al día siguiente, la abuela de Jamie notó moretones en el brazo del bebé y se comunicó con los servicios de protección infantil. Brittany insistió en que las lesiones habían sido causadas por Jamie. Y en lugar de abrir un caso en su contra, el Departamento de Trabajo y Servicios para la Familia, o JFS, decidió darle la opción de ceder sus derechos parentales sobre Katie a su propia madre, Sandra.
Brittany aceptó esto y Katie se fue a vivir con Sandra. Solo un par de meses después, en la primavera de 2011, Jamie decidió dejar que Brittany volviera a su vida, y la pareja consiguió un departamento juntos en una zona peligrosa de la ciudad. Ese verano, Brittany compró un coche viejo para arreglar, pero nunca pudo pagar las piezas para repararlo correctamente. Así que ideó un plan para incendiar el vehículo, reportarlo a la aseguradora como si fuera un coche funcional y luego cobrar el seguro. Supuestamente, Brittany le pidió a la compañera de cuarto que compartía con Jamie que incendiara el auto. Luego, Jamie debía llamar y reportarlo. El plan pareció funcionar y Brittany recibió su pago. Pero cuando la policía empezó a sospechar, Brittany inmediatamente culpó a Jamie y a la compañera de cuarto. Y fueron acusados de incendio provocado y fraude. Al parecer, no querían implicar a Brittany porque no querían que fuera a la cárcel mientras estaba embarazada. A finales de 2011, Jamie se declaró culpable de fraude de seguros. El cargo de incendio provocado fue retirado y fue sentenciado a servicio comunitario. Después del incidente del auto en el verano, Jamie se mudó de nuevo con su madre Tammy y se mantuvo alejado de Brittany por un tiempo. Eso fue hasta el 22 de septiembre cuando nació su hija Avery Lee. Cuando Jamie llegó al hospital para conocer a la recién nacida, inmediatamente se enamoró de ella. Él y Brittany acordaron criar juntos a la niña, pero solo 2 días después, Brittany llegó a la casa de Tammy y le pidió que se quedara con la pequeña Avery. Dijo que no podía permitir que la maternidad interfiriera en su vida, pero también le pidió a Tammy que le devolviera a Avery cuando ella se lo pidiera. Sí, claro, eso es lo que significa ser una verdadera madre, cuidar a tus hijos solo cuando tienes ganas. Sin embargo, como Tammy solo quería lo mejor para la pequeña Avery, aceptó. Poco después, Brittany y Jamie volvieron a estar juntos y se casaron legalmente. Luego se mudaron de nuevo con los abuelos de Jamie. Durante el siguiente mes, Tammy fue más o menos la principal cuidadora de Avery. Aún así, Brittany se quejaba de que ella era la que tenía que cuidar al bebé porque Jamie trabajaba hasta tarde en el club. Como probablemente puedas notar, después de trabajar en este caso por más de una semana, estoy completamente harta de esta madre, o tal vez debería llamarla simplemente una simple paridora. Esto es solo la punta del iceberg. Las cosas solo empeoran a partir de aquí. Así que la noche del 18 de octubre de 2011, Jamie llegó tarde del trabajo y se fue directo a la cama. Por supuesto, eso enfadó a Brittany porque había estado con Avery todo el día. Brittany entonces tomó a su hija de 3 semanas y fue a darle un baño. Pero mientras estaban en el baño, la abuela de Jamie escuchó un ruido terrible, como un golpe. Entonces Avery empezó a gritar. Brittany salió del baño cargando a la bebé llorando envuelta en una toalla, y Brittany parecía completamente seca. La mamá afirmó que accidentalmente dejó caer a Avery en la bañera, pero la bañera tampoco tenía agua. Brittany empezó a patear a Jaime hasta que se despertó y le pidió que fuera a CVS a comprar Tylenol para Avery. Pero ni siquiera tiene un mes de nacida y no existe ningún tipo de medicamento de venta libre para un bebé tan pequeño. Medio dormido y en pánico, Jaime no estaba pensando, así que salió corriendo de la casa para ir a comprar medicina. Cuando regresó, notó lo hinchada que estaba la cabeza de Avery y le informó a Brittany que necesitaban llevarla al hospital. Los doctores entonces descubrieron que la pequeña Avery tenía el cráneo fracturado, un brazo roto y una pierna rota. Por supuesto, se llamó al lugar de los hechos a los servicios de protección infantil y fueron al hospital para entrevistar a Brittany y Jamie. Fue entonces cuando Brittany empezó a especular que tal vez alguien más había dejado caer a Avery, o quizá un perro saltó sobre ella. Pero tan pronto como la trabajadora social salió de la habitación, se escuchó a Brittany decirle a Jamie que él tenía que asumir la culpa por las lesiones de la bebé. Esta vez, sin embargo, él no asumió la culpa, y Brittany fue arrestada poco después. Fue acusada de poner en peligro a una menor y finalmente admitió haber lastimado a su hija. Pero mientras esperaba el juicio, increíblemente fue puesta en libertad sin pagar fianza. Tammy y Jonathan obtuvieron la tutela de Avery el mismo día que Avery fue llevada al hospital. Al mismo tiempo, los servicios de protección infantil permitieron que Brittany y Jamie tuvieran visitas ilimitadas con su hija. Cuando Jamie recogió a Brittany de la cárcel y la llevó de regreso a la casa de Tammy, por un tiempo, ella ignoró a Avery. Luego decidió levantar a su hija herida y lanzarla al aire. Ella tenía varios huesos rotos.
Inmediatamente, Tammy echó a Brittany, y cuando Brittany se iba, se volteó y le dijo que se arrepentiría si obstaculizaba el cumplimiento de las órdenes de los servicios de protección infantil. Una mujer que trabajaba para JFS, llamada Stephanie, se convertiría en la trabajadora social de Avery. Y en enero de 2012, ella sostuvo una reunión con todos los abuelos de la pequeña. Todos querían ayudar a cuidar a Avery, pero durante ese tiempo se decidió que Tammy tenía la mayor flexibilidad y recursos, así que ella obtendría la custodia de la pequeña. Tammy, Jonathan y Brittany entonces firmaron un acuerdo de custodia. Stephanie le dijo a la abuela que presentaría la moción en la corte a la mañana siguiente y que no era necesario que ningún miembro de la familia estuviera presente. Sin embargo, al día siguiente, después de esa audiencia en la corte, Stephanie se presentó en la puerta de Tammy y dijo que había presentado una solicitud en nombre del Estado para la custodia de Avery, ya que ningún familiar se había ofrecido a hacerse cargo de ella. Por supuesto, Tammy quedó completamente sorprendida por esta declaración. Claramente, Stephanie misma le había dicho que no necesitaba estar en la corte. Y porque le hizo caso, ahora el Estado estaba a cargo de Avery. Tammy y Jonathan seguirían siendo los tutores legales de la pequeña y firmaron un acuerdo en el que decían que no hablarían de su caso con nadie más. La llevarían a todas sus citas médicas y se abstendrían de usar disciplina física. La mamá de Avery, Brittany, la que antes le había hecho daño, no tuvo que firmar nada de ese tipo. Después de eso, Avery vivió con sus abuelos durante los siguientes años y prosperó bajo su cuidado. Era tan feliz en su casa que empezó a llamar a Tammy mamá y a Jonathan abuelito. En abril de 2012, Brittany tuvo que ir a la corte por su cargo de poner en peligro a un menor. Poco antes de presentarse ante el juez, Brittany estaba de muy mal humor otra vez. Así que tomó a su perrito y lo azotó contra el suelo justo frente a Jamie y su familia. De alguna manera, el perrito estaba bien, y Brittany simplemente le restó importancia. La loca terminó declarándose culpable de sus cargos, y fue sentenciada a 6 meses de cárcel por lastimar a la pequeña Avery. Para agosto de 2012, Jamie estaba saliendo con una nueva mujer y estaba cuidando a su hija pequeña, quien recientemente había sufrido una lesión en la cabeza mientras estaba al cuidado de su madre porque se había caído de la cama. Mientras Jamie cuidaba a la bebé, ella también se cayó de la cuna, así que él llamó a una ambulancia. La niña terminó estando bien, y Jamie admitió que fue descuidado al dejarla en su cuna sin supervisión. Nunca se le acusó de nada en relación con este incidente. De todos modos, esto hizo que los servicios de protección infantil decidieran que Jamie ya no podía ver a su hija, y se emitió una orden de restricción en su contra. Queriendo recuperar sus privilegios como padre, Jamie intentó cumplir con todos los requisitos que la agencia le dio. Pero a partir de ese momento, nada parecía satisfacerlos por completo. Parecía que la trabajadora social de Avery, Stephanie, no tenía mucho aprecio por Jamie ni por su familia. Aunque originalmente le dijo a Tammy que no podía solicitar la custodia de Avery hasta que Brittany fuera condenada, después de que Brittany fue condenada, Estefanía cambió la versión y dijo que no podía solicitar la custodia hasta que Brittany fuera liberada. Luego, una vez cuando la trabajadora social estaba visitando la casa de Tammy, Avery, que era una niña pequeña, le pegó a su prima menor en la cabeza con un juguete. Esto llevó a Estefanía a escribir en su informe que un niño resultó herido bajo el cuidado de Tammy. En agosto, Brittany presentó una moción para ser liberada anticipadamente de prisión. En el documento, admitió haber causado la lesión en la cabeza de Avery, pero dijo que no fue intencional. Esta moción terminó siendo rechazada. Luego, el 14 de octubre de 2012, Brittany fue liberada de prisión y en ese momento se fue a vivir con su madre, Sandra. Tammy y Jonathan presentaron de inmediato una solicitud de custodia de Avery. El padre de Jamie, el ex esposo de Tammy, Timothy Hobbs, y la madre de Brittany, Sandra, también solicitaron la custodia, pero Brittany también quería recuperar a su hija. Y los servicios de protección infantil, por supuesto, creían que lo mejor para Avery era reunirse con su madre. Esto fue a pesar de que había una audiencia de custodia para la hija mayor de Brittany, Katie, el mismo día en otra sala del tribunal. Y durante este tiempo, su madre, Sandra, dijo que creía que Brittany era un peligro para la niña. Pero en el caso de Avery, Sandra dijo que pensaba que Brittany debería recuperarla. ¿Cómo qué? Los servicios de protección infantil tampoco permitieron que el caso de Katie se mencionara como parte de la audiencia de custodia de Avery.
Mientras el caso de custodia estaba pendiente, Brittany todavía tenía permitido visitar a Avery. Jamie no podía, aunque ella es la que tiene antecedentes penales, y él no. A Brittany tampoco se le pidió nunca que realizara ningún tipo de prueba de drogas, terapia o clases de control de ira después de salir de la cárcel. Por otro lado, Jamie, que no había sido condenada por nada, tuvo que hacer las tres cosas. Además, a Brittany se le ofreció ingresar a un grupo de sobrevivientes de violencia doméstica, mientras que a Jamie no. Él también era quien tenía lesiones verificables en el pasado, no ella. Solo unas semanas después de que Brittany salió de la cárcel, se le concedieron visitas sin supervisión con su hija. Y Avery regresaba de esas visitas hambrienta, sucia y de mal humor. Como el abuelo de Avery, Tim, y su abuela, Sandra, también habían solicitado la custodia, el tribunal les permitió varias visitas con pernocta cada mes. Durante la primera visita nocturna de Avery con Sandra, Brittany no tenía permitido estar ahí. Poco después de que comenzó esa visita, Sandra llamó a Tammy y le dijo que la bebé de 8 meses se había caído y se había golpeado la cabeza 3 veces en el mismo lugar. Luego, la niña fue devuelta a Tammy con un chichón del tamaño de un huevo en la frente y la abuela reportó esto a los servicios de protección infantil. Ella le dijo a Stephanie que Avery necesitaba ser llevada al hospital para que la revisaran, pero Stephanie sentía que la decisión debía dejarse en manos de Brittany. Así que, por supuesto, Avery nunca fue vista por un médico. También se descubrió que Brittany, de hecho, había estado en la casa de su madre ese día, aunque se suponía que no debía estar ahí. Ahora, este fue solo el primer incidente de muchos. Según el abuelo de Avery, Jonathan, a partir de ese momento, ella regresaba de cada visita con su madre con lesiones en el cuerpo. Sin embargo, la trabajadora social Estefanía estaba demasiado ocupada asegurándose de que Brittany estuviera bien, como para preocuparse por lo que realmente estaba pasando. Ella solía transportar a la mamá en su vehículo personal, llevando a Brittany a sus citas y a veces incluso solo de compras. Sin embargo, cuando Avery iba con ellas a algún lugar, tenían que pedir prestada una silla para auto a Tammy, porque ni Brittany, que es madre, ni Estefanía, que es trabajadora social, tenían una silla adecuada para ella. En la víspera de Año Nuevo de 2012, Estefanía llamó a Tammy y le dijo que iban a saltarse los pasos estándar de reunificación y, en cambio, iban a impulsar la reunificación inmediata de Avery y Brittany. Esta llamada se hizo desde el celular personal de Estefanía y fue una de muchas llamadas hechas de esta manera para que no tuviera que registrar la información que daba en el expediente personal de Avery. No hay manera de que eso sea legal. Cuando Avery tenía 16 meses, ya estaba entrenada para ir al baño. Su hermana mayor, Katie, que tenía 4 años, no lo estaba. Cada vez que Tammy y Jonathan iban a la casa de Sandra, las niñas andaban corriendo completamente desnudas. Katie le decía a una trabajadora social que su mamá no le permitía usar ropa, pero a ella no le gustaba estar desnuda todo el tiempo. Brittany afirmó que esa era simplemente su manera de entrenar a la niña para ir al baño. Durante una visita, una trabajadora social acompañó a Brittany cuando llevó a sus 2 hijas al parque. Mientras la mamá atendía a Katie, dejó a Avery, de 16 meses, sola en una estructura de juegos de 1,5 metros de altura. Y la pequeña se cayó, golpeándose contra el suelo de cemento. La trabajadora social que había presenciado todo esto simplemente se encogió de hombros y dijo que Brittany era madre primeriza, así que todavía estaba aprendiendo. Pero ojo, ya tiene una hija de 4 años. Y yo pensaría que es sentido común no dejar sola a una niña tambaleante que acaba de aprender a caminar en una estructura de juegos de 1,5 metros de altura. Avery empezó a estremecerse cada vez que estaba en presencia de Brittany. Pero la terapeuta solo dijo que la niña estaba teniendo recuerdos de cuando estaba en el útero. Y Jamie golpeó a Brittany, lo cual tiene que ser una de las cosas más absurdas que he escuchado en mi vida. Esta terapeuta también hizo un diagnóstico psicológico de Tammy. Dijo que creía que la abuela era inestable. Tammy afirmó que no tenía idea de que esta supuesta profesional la hubiera diagnosticado de nada. Y ella había hecho esto únicamente con la información que Tammy proporcionó durante las sesiones de terapia familiar. Ahora, Tammy seguía diciéndoles a los trabajadores de protección infantil que Avery decía que Brittany la lastimaba. Y cada vez, la agencia programaba una cita con el doctor, pero con un doctor que ellos elegían.
Y aunque estos profesionales médicos notaron que había preocupaciones por abuso, catalogaron todas las lesiones de Avery como accidentales. Cuando Avery les decía que su mamá realmente le había causado esas lesiones, ellos decían que solo estaba mintiendo porque Tammy le había dicho qué decir. Como nadie escuchaba sus súplicas de ayuda, Tammy y Jonathan empezaron a tomar fotos de todos los moretones, cortadas y marcas de Avery. Documentaron moretones en su espalda, moretones en sus espinillas que parecían tener la forma de huellas dactilares, y en otras fotos tenía marcas de mordidas humanas en los pies. Los abuelos también grabaron a Avery, y en un audio se le puede escuchar gritando y llorando cuando tiene que ir a visitar a su madre. Creo que es hora de ir con tu mami. No, yo... Voy a ponerte los zapatos, ¿de acuerdo? Sí. Está bien, vamos, ella me va a pegar. Ponte los zapatos, no te preocupes tú. No quieres ir, yo no... Quiero ir. Yo sé que quieres. En un video que grabó el abuelo paterno de la niña, Timoteo Hobbs, le preguntan qué le hizo su mamá y ella dice, solo me azotó así. Después de regresar de ver a Brittany, Avery hacía berrinches y empezaba a golpear a sus muñecas. Ella repetía una y otra vez, mamá mala, y no quiero a mamá. Stephanie incluso presenció uno de estos arrebatos, pero solo le quitó la muñeca a Avery y la llamó mentirosa. Luego, la trabajadora social le preguntó si Tammy le hacía decir esas cosas. Avery le dijo que no varias veces, pero Stephanie se negó a creerle. Tammy también reportó este incidente a la supervisora de Stephanie, pero le dijeron que, entre comillas, solo estaba haciendo su trabajo. Durante una audiencia en la corte en febrero de 2013, Tammy le dijo al juez que había visto lesiones en el cuerpo de su nieta, como abrasiones en el cráneo, labios sangrantes, una nariz sangrante, piel quemada, raspaduras, quemaduras de cigarro, ojos morados, cabello arrancado y marcas de mordidas y abrasiones, incluso en sus genitales. Pero Stephanie no había registrado ninguna de estas lesiones en su informe. En la corte intentó justificar todas diciendo que se debían a cualquier cosa menos a SEA. Esto incluía culpar a las pastillas para dormir, chinches, al hermano de Avery, la banqueta, las mesas y el sol. Stephanie además acusó a Tammy de intentar quitarle a Avery a Brittany porque ella y Jonathan no podían tener hijos juntos. Todo este tiempo, Avery estaba siendo llevada de un lugar a otro. Ella vivía con Tammy alrededor de 18 días al mes y también iba a la casa de su abuelo biológico, Timoteo, y a la casa de Sandra también. Cuando estaba con Tammy, constantemente iba a citas con el doctor, citas de terapia y al preescolar. Así que la abuela quería que ella tuviera un horario más consistente, pero los servicios de protección infantil seguían negando esta solicitud. En marzo de 2013, Avery fue devuelta a Tammy cubierta de tierra y heces. Al bañarla, se descubrió que tenía múltiples lesiones en su cuerpo. Tenía quemaduras circulares en los tobillos y pies, y una laceración en el cuero cabelludo, cerca de donde antes se había hecho el chichón en la cabeza. Tammy lo reportó a los servicios sociales como estaba obligada a hacerlo. Esta vez, Tammy envió sus preocupaciones a 2 trabajadoras sociales diferentes en lugar de a Stephanie, ya que no creía que ella lo tomara en serio. Sin embargo, aún así fue Stephanie quien apareció en la casa de Tammy poco después. Le dijo a la abuela que ya había hablado con Brittany y que le creía su historia de que las lesiones eran picaduras de insectos, no quemaduras. Luego, Stephanie amenazó con quitarle a Avery y ponerla en un horrible hogar de acogida si Tammy no dejaba de reportar las cosas. Afirmó que los constantes reportes de la abuela estaban arruinando los planes de reunificación. Pues claro, ¿no es ese, literalmente, el punto? Cuando le pidieron a Tammy que firmara el informe después de esta visita, ninguna de las lesiones de Avery siquiera estaba incluida. Así que se negó a firmar cualquier cosa hasta que las agregaran. Aproximadamente 1 hora después, Stephanie volvió a llamar a Tammy desde su teléfono personal.
y le dijo que no tenía permitido llevar a Avery al médico a menos que primero obtuviera el consentimiento de Brittany. Sí, eso tiene sentido. El abusador decide si su víctima puede ir al médico. Ahora, Tammy no era la única que llamaba a servicios infantiles para reportar sus preocupaciones sobre Avery. Una cuidadora de la guardería también llamó y dijo que la niña tenía lesiones después de regresar de su fin de semana con Brittany. La maestra también dijo que Avery le contó: «Mami me pega en la cabeza y me jala al baño». El informe continuó diciendo que en varias ocasiones, cuando Brittany iba a recoger a Avery de la guardería, la niña se escondía detrás de las piernas de su maestra por miedo. Pero Stephanie le dijo a esta maestra que eso no era asunto suyo y la acusó de haber sido convencida por Tammy para hacer esas acusaciones. No es porque sea una persona obligada a denunciar ni nada por el estilo, no. Esta maestra haría 2 reportes más sobre la situación de Avery, incluyendo uno en el que dijo que escuchó a Brittany decir que quería ahorcar a Avery porque no le hacía caso. Pero todos estos reportes fueron ignorados nuevamente. Los trabajadores sociales asumieron que la maestra solo decía esas cosas porque era amiga de Tammy. Durante una visita de Stephanie en agosto de 2013, le preguntaron a Avery con quién quería vivir y rápidamente dijo que con Tammy y Jonathan. Por supuesto, esta no era la respuesta que Stephanie quería, así que le preguntó a la niña si había entendido su pregunta. Por supuesto que Avery la entendió. Esto la molestó. Le dijo a Stephanie: «Mami me pega en el trasero. Ella me lastima todo el tiempo, y Sissy también». Sin embargo, incluso después de esta declaración, increíblemente, Stephanie aún concluyó que Avery no entendía lo que le estaba preguntando. A principios de 2014, Avery sufría de infecciones de oído repetidas, pero Brittany no la llevaba al médico y tampoco permitía que Tammy y Jonathan lo hicieran. Así que Avery simplemente siguió sufriendo. Sin embargo, en un momento dado, fue demasiado para Jonathan y decidió llevar a su nieta al médico de todos modos. Luego le diagnosticaron una infección severa en el canal interno de ambos oídos. Unas semanas después, le colocarían tubos. Después de la cirugía, Tammy llevó a Avery a casa, donde perdió el equilibrio y se cayó. La niña se raspó la parte trasera del cuello con un cajón abierto de la cómoda. Así que Tammy tomó una foto de la herida y se la envió a Stephanie. Quería que viera que estaba siendo justa y reportando cada lesión que Avery tenía, no solo las que sufría en la casa de su mamá. Pero este plan salió mal, y Stephanie le dijo a Tammy que Avery tenía que ir a pasar la noche con Sandra. Irónicamente, cuando Sandra y Brittany llegaron a la casa de Tammy poco después, Brittany se enfureció al ver el pequeño rasguño en el cuello de su hija e intentó atacar a Tammy mientras ella sostenía a Avery. En mayo de 2014 se llevó a cabo un juicio por la custodia de Avery y poco después ella fue enviada de regreso a vivir con Brittany. Los trabajadores de protección infantil convencieron al tribunal de que la madre que previamente había abusado de 2 niños era la única persona adecuada para la custodia de la niña pequeña. Luego, de manera extraña, la misma noche de la audiencia, Stephanie apareció en la puerta de Tammy y pidió que Avery siguiera quedándose con ella porque Brittany no estaba lista para ser madre a tiempo completo. Por supuesto, ella aceptó esto, pero estaba furiosa. Esto no tenía ningún sentido en absoluto. El caso de Avery ahora estaba oficialmente cerrado y, como antes, cada vez que iba a la casa de Brittany, regresaba con más heridas. Tammy y Jonathan presentaron una apelación contra la decisión de custodia y siguieron documentando las muchas heridas de su nieta, así como su insistencia en que su madre la lastimaba. Una vez, Avery tuvo una quemadura de sol tan grave que sus riñones empezaron a tener problemas y su orina se volvió roja. Después de que Tammy descubrió moretones en los labios vaginales de Avery, la niña dijo que Brittany la obligaba a ella y a su hermana a jugar al doctor. Esta también había sido la excusa que dieron en el pasado cuando encontraron marcas de mordidas en los genitales de Avery. Luego, Avery le dijo a su abuela que Brittany le gustaba jugar un juego llamado Tickle Thumb, en el que le tocaba su parte privada. La niña dijo que era asqueroso, le dolía y que quería que su mami dejara de hacerlo. Avery incluso dijo esto frente a la terapeuta que había sido contratada por JFS. Pero según Brittany, su hija solo estaba hablando de cómo le ayudaba a limpiarse después de ir al baño. Avery insistió en que no necesitaba ayuda porque ya era una niña grande.
Así que la terapeuta le dijo a Brittany que dejara de hacerlo, pero Brittany se negó. La terapeuta solo volteó a ver a Tammy y dijo, bueno, ella es la madre. A principios de 2015, esta misma terapeuta decidió que un monito de palitos que Tammy había dibujado en la mano de Avery no estaba bien. Ella concluyó que este simple dibujo tenía la intención de lavarle el cerebro para que solo amara a Tammy y Jonathan. Luego le prohibió a la abuela volver a hacerlo jamás. En realidad, Tammy había hecho este dibujo porque Avery le pidió a su abuela un dibujo para recordarla cuando estuviera con Brittany. Una vez, Tammy grabó a Avery diciendo que su madre y el nuevo novio de su madre, Charles May, el tercero, cuya existencia los servicios de protección infantil insistían en negar, la azotaron y la patearon. Luego Avery dijo, mamá me puso un cinturón en la espalda, me puso cinta en la boca, me puso cinta en las piernas. Estaba atrapada. Mi mamá. ¿Qué hicieron? Me azotaron. ¿Te azotaron? Sí, ella me puso en el rincón. Le estaba diciendo que él me dijo que no me levantara y es difícil hacerme caer. Y yo quería ir al baño y él me tiró al suelo. ¿Te lastimó? ¿Te lastimó cuando te tiró al suelo? Sí. Escuché. Y mami me puso una pistola en la espalda, me puso cinta en la boca, me puso cinta en las piernas y me quedé atrapada. ¿Cuándo pasó esto? Yo... Lo sé. Eso no es muy bueno. Cariño. Feliz cumpleaños a ti. Sí, eres un amor. ¿Cuál es mi nombre? Bueno, si alguien te trata mal así, tienes que decírselo a un adulto, ¿de acuerdo? Porque eso no está bien. Quiero decírselo a mi doctora y a mi maestra que dicen que no puedo trabajar en un... Como mencioné anteriormente, Tammy tuvo que firmar documentos diciendo que no usaría disciplina física con Avery, algo que Brittany nunca tuvo que firmar. Y Brittany admitió durante una cita con la doctora que le pegaba a su hija cuando era necesario. Pero a veces, cuando lo hacía, las cosas se salían de control. Esto solo resultó en que le recordaran que no debía usar fuerza excesiva al disciplinar a Avery. Durante la audiencia de apelación de la custodia de Avery, la jueza se negó a revisar cualquier evidencia posterior al veredicto original, aunque esto incluía más fotos de lesiones que Avery había sufrido desde entonces. La trabajadora social de Avery, Stephanie, le dijo a la jueza que Tammy era un problema constante porque estaba fotografiando todo. Sin embargo, fue ella misma quien originalmente le pidió que hiciera esto. Stephanie afirmó que este reporte de abuso menor era solo acoso contra Brittany. Ni Tammy ni Jonathan pudieron hablar en absoluto durante la apelación. Y supuestamente todo esto fue supervisado por un juez llamado John Williams, quien se promocionaba como un juez que nunca ponía a un niño en peligro. Durante esta audiencia, Brittany admitió haber causado las lesiones a Avery cuando era solo una bebé, pero dijo que fue accidental. Y solo sucedió porque ella estaba tomando drogas para aliviar el estrés de ser una mamá primeriza y tener una pareja que siempre estaba trabajando. Increíble, no lo puedo creer. Al final de la apelación de la audiencia de custodia, se determinó que la decisión original del juez se mantendría y Avery permanecería bajo la custodia de su madre. Al mismo tiempo, se les pidió nuevamente a Tammy y Jonathan que cuidaran de Avery porque Brittany aún no estaba lista para ser madre de tiempo completo. Al salir del juzgado ese día, Tammy dejó muy clara su opinión sobre la decisión idiota del juez. Ella dijo, ustedes acaban de matar a esta niña. En ese momento, se descubrió que Brittany estaba embarazada de nuevo. Esto fue a pesar de que los servicios de protección infantil le habían indicado que no estuviera en una relación mientras luchaba por la custodia de Avery. Luego, en octubre de 2015, Brittany informó que había tenido un aborto espontáneo. Para ese momento, habría tenido aproximadamente 7 meses de embarazo. Nadie sabe exactamente qué le pasó al bebé. Poco después de recuperar la custodia de Avery, Brittany comenzó a vivir con su novio, Charles, en el 1232 de Beach Avenue, en Cincinnati. La pareja se casó legalmente en junio de 2016.
El 15 de mayo de 2015, se concedió una petición para la reunificación inmediata. Brittany luego se presentó en el preescolar de Avery sin avisar y sacó a la fuerza a la pequeña, que gritaba y lloraba, llevándola al auto de Stephanie. Tammy entonces tuvo que luchar para poder obtener visitas con su nieta. Brittany y Stephanie intentaron sacar a Tammy y Jonathan de la vida de Avery por completo, pero un juez terminó autorizando las visitas. Al mismo tiempo, a los abuelos no se les permitía hacer nada que pudiera afectar la custodia de Brittany. No se les permitía fotografiar ninguna de las lesiones de Avery ni cambiar su apariencia de ninguna manera, incluyendo cambiarle la ropa. Además, no podían llevarla al médico por ninguna razón. Si lo hacían, un juez les informó que podrían enfrentar multas o incluso tiempo en la cárcel. A partir de entonces, Tammy y Jonathan podían visitarla 5 veces al mes, 5 horas cada vez. Brittany empezó a programar estas visitas cuando sabía que Tammy estaba trabajando, pero la abuela no dejó que esto la detuviera para ver a Avery, y de todas formas se tomaba el tiempo libre. Una vez más, Avery regresaba de la casa de Brittany con numerosas lesiones. En una ocasión, le faltaba un pedazo de piel de 1 por 4 pulgadas en la espalda y dijo que la habían golpeado con un cinturón. De nuevo, Tammy reportó esto a Servicios de Protección Infantil y le dijeron que dejara de reportarlo. Tammy también notó que Avery tenía moretones en la cabeza, estaba perdiendo peso y tenía zonas sin cabello que la niña dijo que habían sido causados por Brittany al arrancárselos. Avery le dijo a Tammy que escuchó a su madre decirle a un pediatra que ella misma se golpeaba la cabeza contra la pared y se arrancaba el cabello. Hubo varias ocasiones en las que Avery iba a la casa de su madre con su peluche favorito, solo para que Brittany lo tirara a la basura. Por eso, Tammy tenía que estar comprando constantemente los conejitos de peluche de Avery. Para septiembre de 2015, había una diferencia notable en el temperamento de Avery. Se sobresaltaba menos cuando la gente se le acercaba y compartía más sobre lo que Brittany estaba haciendo. A Tammy le dijeron que Brittany decidió que el comportamiento de su hija era demasiado, así que la había enviado a vivir con Sandra. En ese momento, llevaba varias semanas bajo su cuidado. Cuando Tammy se enteró de esta información, llamó a Stephanie y le preguntó si la custodia de Avery iba a cambiar. Entonces, ¿podría ser considerada para quedarse con ella? Lo que realmente pasó fue que Servicios Infantiles recibió más quejas sobre el maltrato a Avery, esta vez de su preescolar. Así que ordenaron que la retiraran del cuidado de su madre. Luego fue colocada con Sandra. Poco después, Tammy se enteró de que la madre había estado llevando a Avery con diferentes doctores para intentar que le diagnosticaran trastorno bipolar. Solo tiene 4 años. Sin mencionar que no había presentado ningún problema de comportamiento cuando estaba bajo el cuidado de Tammy y Jonathan o en la guardería. Aún así, Brittany finalmente encontró a un doctor que le recetó a Avery medicamentos psiquiátricos fuertes que la hacían más fácil de manejar. Para enero de 2016, Brittany ya no estaba obligada a seguir el plan de seguridad implementado por Servicios Infantiles, aunque se suponía que debía permanecer vigente durante 1 año después de que Avery le fuera devuelta. En marzo de 2016, Avery estaba sangrando de la boca y le dijo a Tammy que la habían golpeado. En mayo, la niña fue a ver a su abuela y estaba muy baja de peso. También estaba lenta, cansada y perdía y recobraba la conciencia. Tammy encontró un bulto debajo de su camisa y se dio cuenta de que era un parche medicinal. Brittany diría después que era clonidina, un medicamento para la ansiedad. Para la abuela, parecía que Brittany estaba administrando demasiada medicina. Una vez más, Tammy intentó reportar esto a Servicios de Protección Infantil, pero nadie le dio seguimiento. Más tarde ese mismo mes, Avery dijo que su madre y Charles la obligaron a hacer flexiones y a estar de pie hasta que se desmayó. Le ponían cinta adhesiva en las piernas y en la boca. Luego la pegaron con cinta a un poste al pie de las escaleras. Si se portaba mal o intentaba levantarse, Charles la pateaba en el estómago. Ella también afirmó: solo le daban de comer media manzana al día. Recientemente, Avery había tenido accidentes mientras estaba en casa de Tammy y decía que esto era porque su mamá jugaba a algo que llamaba tickle thumb y eso le dolía. Así que ahora aguantaba las ganas de ir al baño y tenía accidentes porque tenía demasiado miedo de bajarse la ropa interior. Se hizo un breve seguimiento por parte de la tutora ad litem de Avery, cuyo nombre era Julie. Pero Brittany sabía de la visita con anticipación y nunca hablaron con Avery sin que su madre estuviera presente.
Para junio de 2016, Avery, que tenía casi 5 años, solo pesaba 9 kilos. Cada vez que Tammy veía a su nieta, la luz del sol le lastimaba los ojos. Comía y bebía cualquier cosa que le daban. Siempre parecía estar drogada. Tenía miedo de ir al baño sola. Casi no tenía energía. Se agachaba si alguien intentaba tocarla y usaba ropa de invierno aunque estuviera a 35 grados. Si alguien intentaba quitarle esa ropa, la niña les decía que no lo hicieran o se metería en más problemas. Cuando Tammy y Jonathan llevaron a Avery a un parque cercano, ella estaba demasiado débil para jugar. Tammy se sentó con ella en un columpio y la niña de 4 años le suplicó que la llevara ante un juez para poder denunciar a su mamá. La abuela le dijo que nadie la escucharía hasta que fuera mayor. Luego le prometió a Avery que la llevaría ante el magistrado cuando cumpliera 5 años en septiembre. Aproximadamente un mes después, cuando Avery visitó a Tammy de nuevo, parecía estar un poco mejor. Tenía más energía y jugó toda la tarde. Jamie también pasó esa tarde y observaba a su hija desde lejos. Legalmente no había podido verla en más de un año. En ese momento decidió que iba a intentar luchar por la custodia de Avery de nuevo, y al día siguiente fue a la oficina del defensor público para tratar de conseguir un abogado. Luego se programó una cita para el 1 de agosto y Jamie y su familia empezaron a reunir todas las pruebas que tenían. Pero cuando llegó el lunes, Tammy entró a internet y vio que una de sus amigas le había dado el pésame. Ella no pensó que nadie supiera sobre su lucha por la custodia, así que llamó a esta mujer. Fue entonces cuando se enteró de que Avery había sido llevada de urgencia al hospital de niños de Cincinnati. Tammy empezó a llamar a todos, tratando de averiguar qué le había pasado a Avery. Llamó a Britney, Sandra, Stephanie, pero nadie contestó. El hospital infantil insistió en que Avery no era paciente ahí, y su abuelo incluso fue personalmente a buscarla. Horas después, una detective llamó a Jamie para disculparse y le dijo que Avery sí estaba en el hospital, pero que había estado bajo una orden de protección. La razón de esto fue porque Britney le dijo a todos que Charles, su esposo, en realidad era el padre de Avery. Todavía había una orden de protección contra Jamie, pero él le explicó esto a una detective y le permitieron ir al hospital para ver a Avery. Pero antes de que siquiera tuviera la oportunidad de salir de la casa, recibió otra llamada telefónica diciendo que su hija había muerto. El cuerpo y la cabeza de la pequeña Avery estaban completamente hinchados. Su cabeza era del tamaño de un balón de baloncesto y tenía mechones de cabello que habían sido cortados a mechones. La pequeña fue encontrada inconsciente en una bañera 3 días antes, el 29 de julio, y desde entonces había estado luchando por su vida en el hospital. Pero durante todo ese tiempo, nadie llamó a Tammy ni a Jamie para avisarles que algo andaba mal con Avery. Y en la noche del 1 de agosto de 2016, Avery Lee Hobbs, de 4 años, falleció. Era sumamente alegre, siempre interesada en las cosas y en hacer cosas. Muy interesada en la música. La Avery que Tammy Raisin y su esposo recuerdan no es la niña que vieron por última vez acostada en una cama de hospital. Sus ojos estaban tan hinchados que no podía abrirlos. Tenía un collarín en el cuello y no podías, tenía todo tipo de cosas alrededor de la boca. No podías ver su boca. Y en la corte, todo lo que escuché fue en el interés superior de la niña. Eso es lo que el Departamento de Trabajo y Servicios para la Familia seguía diciendo en la corte. Esto es lo que responde al interés superior de la niña. Y quiero que sepan que mi pequeña hija, a quien crié aquí, está muerta. ¿Eso responde al interés superior de una niña? No podía respirar. Reviviendo el momento en que se enteró de que su hija de 4 años, Avery, ya no estaba. Jamie Hobbs dice que este último año ha sido el más difícil de su vida. Es que ha sido muy difícil para nuestra familia porque mi hija era como el pegamento que mantenía a todos unidos y ahora ya no está. Y es un poco difícil salir adelante cada día. Quiero que ella pase el resto de su vida en prisión. Quiero decir, no creo que deban ejecutarla. Quiero que se siente y piense en lo que ha hecho todos los días. Hasta entonces, Hobbs sigue concentrado en la memoria de su hija, en su brillante sonrisa y su risa contagiosa. Ella siempre tenía una manera de hacerte feliz y eso es probablemente lo que más extraño. Escucharla decir papá, especialmente. La niña tenía graves lesiones en la cabeza por traumatismo contundente y había estado bajo el agua en una bañera durante un tiempo desconocido.
Su cráneo estaba completamente aplastado y había sufrido una gran cantidad de hemorragia interna. Su hija se quejaba de que tenía calor. ¿Sabes? Fui a ponerla en la bañera para refrescarla y dejó de respirar. ¿Ella no tiene pulso? Cuando los investigadores hablaron con Britney, ella les dijo que había puesto a Avery en la regadera porque tenía calor y no se sentía bien. Entonces, de repente, la niña se desplomó y quedó inconsciente. Britney afirmó que sacó a su hija de la bañera y le realizó RCP antes de llamar al 911. Sin embargo, Avery fue encontrada aún sentada en una tina llena de agua cuando llegaron los paramédicos. Britney también hizo una llamada telefónica de 6 minutos a Charles antes de llamar a los servicios de emergencia. Según una compañera de celda de Britney, la madre le dijo que Charles le daba heroína a cambio de permitirle drogar y abusar sexualmente de Avery. Ella dijo que el 29 de julio, Avery tuvo una sobredosis accidentalmente, así que la pusieron en una tina con agua para revivirla. Cuando volvió en sí, empezó a agitarse, lo que causó su muerte. Pero eso no habría sido suficiente fuerza para matarla, especialmente considerando la cantidad extrema de traumatismos encontrados en el cuerpo de la niña. La policía también verificó que Charles no estaba en casa ese día. Él había estado en el trabajo. Así que quién sabe si alguna parte de esa historia es verdad. Cuando Jamie y su familia fueron a la morgue para reclamar el cuerpo de Avery, descubrieron que Britney también intentó reclamarla y hacer que la cremaran. Para poder destruir cualquier evidencia de lo que le había hecho, estoy segura. Pero también, ¿cómo demonios es que esta mujer no está en prisión? Por suerte, Jamie pudo conseguir que se pusiera una orden de retención de 72 horas del cuerpo de Avery y les dieron una fecha en la corte para solicitar sus restos. Sin embargo, antes de que eso pudiera suceder, el 10 de agosto, Britney fue arrestada. Fue acusada de asesinato agravado, asesinato y puesta en peligro criminal de un menor. Fue detenida sin derecho a fianza. Justo antes de su arresto, los investigadores le pidieron a Britney que fuera para responder a más preguntas. Durante este interrogatorio, pasó mucho tiempo actuando como si ella fuera la víctima, quejándose de las amenazas que estaba recibiendo, así como del hecho de que su doctora actual de control prenatal la había dejado después de la muerte de Avery. Intenté que mi ginecólogo firmara mis papeles para poder empezar mi licencia médica, ya sabes, y de hecho él decidió negarme la atención prenatal. ¿En serio? Sí, me dijo, tuvo el descaro de decirme que no amaba a Avery, que no la quería y que no quería al bebé que estoy esperando, así que ya no me iba a dar atención prenatal. Está bien. Así que, obviamente, un profesional médico no puede hacer eso sin importar qué. Eso suena bastante extremo. That sounds pretty extreme. Lo que sientan. O sea, sé que hay muchas cosas en las noticias y todo eso, pero ellos no pueden simplemente negarse porque eso es poner en peligro a un menor. Sí, y digo, seamos sinceros, la mayoría de lo que sale en las noticias en este momento es inexacto. O sea, seamos honestos, ¿no? No se trata de hechos, se trata de una historia. Y mientras más interesante sea la historia que puedan contar, más espectadores, ¿no? Más gente pone atención, más interés genera. Yo, conozco a mis vecinos. 2 de mis vecinos vinieron a visitarme mientras estaba en el hospital. Incluso lograron que Charles viniera a visitarme, porque ya sabes, él estaba hecho un desastre. Lograron que Charles viniera a visitarme. Me estaban contando cómo la gente les decía que alguien fue apuñalado en mi patio, que mi perro mordió a mi hija, que ella estaba borracha, y luego hay cosas en Facebook sobre cómo la golpeaba por distintos motivos. Sí, me cansé de ella y de todo tipo de cosas. Yo solo pensaba, Dios mío. La madre le dijo al detective que nunca había usado ningún tipo de disciplina física con Avery en el pasado y que Charles solo la había nalgueado una vez. Britney afirmó que casi todas las lesiones de Avery fueron autoinfligidas. De hecho, su comportamiento se había vuelto tan fuera de control y preocupante como jalarse el cabello y golpearse la cabeza que tuvieron que medicarla. Debido a la falta de pruebas suficientes, el esposo de Britney, Charles, no fue arrestado ni acusado. Sin embargo, aún así lo llevaron a una entrevista, durante la cual admitió que él había sido el responsable de cuidar a Avery durante el día en los últimos meses, después de que la sacaron de la guardería. También hizo algunas afirmaciones escandalosas sobre el comportamiento de Avery, tratando de justificar sus lesiones.
Charles afirmó que su comportamiento era la razón por la que le habían recetado tantos medicamentos psiquiátricos. ¿Por qué le recetaron ese medicamento? ¿Cuál? El ansiolítico. Dijeron que estaba mostrando algunos problemas de ansiedad. Está bien. No sé qué. ¿Viste que ella mostrara algo inusual que te hiciera creer que necesitaba medicación? Tal vez la atención. Este trastorno. Está bien. ¿Puedes ayudarme a entender eso? Mira, lo intento. Tú estabas ahí con ella, vivías con ella. Estoy tratando de entender lo que ustedes veían y vivían. ¿Eso tiene sentido para ti? Sí, o sea, cuando Brittany y yo empezamos a vivir juntos fue cuando empecé a notar algunas cosas que Avery hacía y que no me gustaban. Por ejemplo, cuando se enojaba, siempre se escondía por la noche y se arrancaba el cabello. Está bien. Siempre lo hacía en la parte de abajo para que no pudiéramos verlo. Pero, ya sabes, cuando entraba a su cuarto a pasar yo mismo la aspiradora, siempre veía ese cabello por ahí. Como mechones de cabello, ¿así? Sí. Está bien. ¿Tú? ¿Alguna vez la viste arrancarse el cabello de la cabeza? Una vez sí, y eso fue... Veamos, quiero decir, sé que fue el año pasado. Fue en septiembre o después. Como que me asusté mucho en esa ocasión, no sabía qué hacer además de sujetarla. Y terminé con la nariz rota. Y ella estaba realmente enojada y molesta. Y fue entonces cuando le dije a Brittany, algo tiene que hacerse con esta niña, hay algo mal con ella. Porque ella estaba parada en la esquina, empezó a golpearse la cabeza contra la pared y a tirarse al suelo. Y fui hacia ella y la agarré así para sujetarla. O sea, le dejé unas pequeñas marcas, ya sabes, en los brazos. Y les dije eso, ya sabes, pero es como, ¿qué quieren que haga? ¿Que la deje seguir haciéndose eso a sí misma? ¿Recuerdas la razón por la que tuvo ese arrebato? Creo que fue porque empezó a robar cosas de la guardería. Avery. Sí. Y luego, sabes, nos tomó un tiempo lograr que ella entendiera que tomar cosas de la guardería no estaba bien. Está bien. Pero una vez que lo entendió. Sí le tomó un tiempo captar las cosas. Entonces estaba robando como juguetitos o algo así, o... Sí, aquí y allá hay cosas así. Está bien. Entonces la confrontaste por robar y fue ahí cuando se molestó. Sí. Está bien. Decir... A ella. Es cuando ella se jaló, viste que se arrancó el cabello, o... Esa fue la primera vez que la vi hacer algo así y no tenía idea de qué hacer. Quiero decir, no sabía si realmente hice lo correcto al sostenerla así. O sea, no sé. Fue la primera vez que tuve que estar en una situación así. Porque nunca he visto a ningún niño hacer algo así. Fue entonces cuando, ya sabes, le dije a Brittany, mira, hay algo que tenemos que hacer con ella. Y según lo que sé, Brittany intentó desde ese momento hasta entonces que alguien la escuchara. Un vecino mío me dijo que solían ser una familia de acogida. Está bien. Y tenían una niña de acogida que actuaba igual que Avery, como jalándose el cabello y esas cosas, pero solo cuando se enojaba. Está bien. Y cuando la llevaron al doctor, los doctores... Oye. La internaron. La internaron en una sala psiquiátrica. ¿Y ellos? Dijeron que había algún tipo de desequilibrio químico en su cerebro y la mantuvieron fuertemente medicada. ¿Sabes? ¿Eso es lo que realmente habría querido para Avery? No, definitivamente no. Ahora, entre todas estas tonterías y el hecho de que Avery le había dicho a su abuela que Charles también la estaba lastimando, al menos debió haber sido acusado de abuso infantil. Ahora quiero que vean este clip aquí. Es bastante irónico y ridículo. Charles se sienta ahí y le dice al detective lo trabajador que es. Pero si miran su camisa dice, nacido para la fiesta, obligado a trabajar. Entonces, ¿cómo puede el oficial creer una sola palabra que salga de su boca a partir de ese momento? Tienes y perdóname.
2 hijos con 2 mujeres diferentes, una en Indiana y otra en Mason. Sí, señor, está bien. ¿Y por qué no estás involucrado en la vida de tus 2 hijos con estas 2 mujeres diferentes? Sus madres y yo no nos llevamos bien. Está bien. Esa es prácticamente la razón por la que terminamos, por la persona que soy. Soy un adicto al trabajo. Yo trabajo todo el día, todos los días, las 24 horas. Y supongo que a ellos no les gustaba eso. Cuando se realizó la autopsia de Avery, tenía moretones y raspaduras en casi todas las partes de su cuerpo. Tenía lesiones abdominales, múltiples hemorragias en el cerebro y múltiples hemorragias tanto en los ojos como en los nervios ópticos. Estas lesiones estaban en diferentes etapas de curación, lo que indica un maltrato infantil a largo plazo. El cabello de Avery también había sido arrancado, no tenía comida en el estómago y de alguna manera todas las pruebas de drogas resultaron negativas. Su muerte se determinó que fue un homicidio causado por múltiples lesiones por objeto contundente. Aunque se encontraron moretones y desgarros en las áreas privadas de Avery, nadie fue acusado de abuso sexual. La forense dijo que, como no se encontró ADN masculino, no había evidencia de que Avery hubiera sido abusada sexualmente. Pero hay muchas formas de evitar que ese ADN quede como evidencia. Y las mujeres también son capaces de hacer exactamente lo mismo, que es lo que Avery decía que Brittany le estaba haciendo a ella. Mientras estaba tras las rejas, Brittany presentó repetidas solicitudes de aplazamiento, lo que retrasó su juicio durante 3 años. Luego, cuando ese juicio finalmente estaba a punto de comenzar en enero de 2020, decidió aceptar un acuerdo de culpabilidad y declararse culpable de los cargos. Durante la audiencia, Brittany dio una declaración tibia, patética. Realmente no era lo que parecía. De verdad amaba a mi hija. Amo a todos mis hijos. Lo siento. Luego fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 20 años. Pero espero que ni siquiera entonces la dejen salir. Porque 20 años definitivamente no es suficiente tiempo. Tú eres el que hizo esto. Tú la mataste. Tú eres responsable de esto. El sistema también está involucrado en esto. Quiero decir, el sistema realmente le falló a esa niña. No la protegió. En el Tribunal de Menores existe esta presunción de reunificar a los niños con sus padres biológicos. Y creo que lo que tienen que reconocer es que a veces eso no es lo mejor que se puede hacer. Aquí claramente no lo fue. El fiscal adjunto, Dave Prem, dice que esa parte de la ley debería ser derogada. La abuela de Avery no podría estar más de acuerdo. Tenemos que cambiar las cosas para proteger a los niños. Avery era una niña maravillosa. Ella fue puesta en un sistema que está hecho para proteger a los niños. No lo hicieron. Vieron lo que parecía. Encontraron cualquier excusa para evitar eso. Y para asegurarse de que un padre recuperara a su hijo sin importar lo que hiciera. El sistema necesita cambiar. Eso es evidente aquí hoy. ¿Queríamos aceptar una condena de entre 20 años y cadena perpetua? No, queríamos ver mucho más que eso, pero esa es una forma de darnos a todos algo de alivio hoy. Y algo con lo que creo que todos podemos vivir y seguir adelante. Ella tenía a muchas personas que la amaban y que habrían hecho cualquier cosa para protegerla. Y era inteligente. Podía hablar cuando tenía 1 año. Le contaba a todos todo lo que hacía su mamá. Y nadie la escuchaba. Mientras estaba en la cárcel, Brittany dio a luz a otro bebé. Decía que Charles actualmente tiene la custodia de ese niño, lo cual da miedo. Según Tammy, una de las trabajadoras de JFS que estaba en el caso de Avery fue degradada. Otra tuvo una reducción de sueldo y renunció. Y otra ahora trabaja como abogada de divorcios en su lugar. La abuela dijo que aunque Brittany fue quien mató a Avery, las trabajadoras sociales, los jueces y cualquier persona en una posición de poder que permitió que esto sucediera fueron la munición del arma de Brittany. El 17 de agosto, Jamie recibió los derechos sobre los restos de Avery y finalmente a su familia se le permitió enterrarla. 2 días después, se llevó a cabo el funeral de Avery y fue enterrada usando su vestido de princesa favorito y sus sandalias que ella llamaba flip-flaps. Tenía su manta de Frozen y uno de sus conejitos de peluche favoritos con ella. Aunque no pudieron velarla con el féretro abierto, la familia de Avery hizo que le cosieran su cabello natural de nuevo en la cabeza.
Y Tammy dibujó 3 figuras de palitos en la mano de su nieta, representando a ella, Jamie y Jonathan. El enorme oso de peluche que el padre de Avery, Jamie, le regaló en Navidad fue colocado sobre el ataúd mientras lo bajaban a la tierra junto a su abuela, quien había fallecido de cáncer el año anterior. Poco después, se instaló una banca conmemorativa en memoria de Avery en su parque favorito, Mitchell Memorial Forest. De vez en cuando, su familia deja grandes bolsas de plástico llenas de conejitos de peluche para que otros niños los tomen en recuerdo de Avery. Gracias por escuchar la historia de Avery hoy. La pregunta que sigo haciéndome una y otra vez es, ¿por qué protegieron a Brittany? Y a Avery no la protegieron. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Simplemente no puedo entenderlo. Este caso tiene que ser uno de los más indignantes que he cubierto. ¿Qué piensas? Así que si te gusta el True Crime y quieres que yo te lo cuente, no olvides darle al botón de suscribirte aquí abajo. Y activa también las notificaciones, así sabrás cuando suba videos nuevos al menos 2 veces por semana. Gracias por ver a Wicked World hoy. Hasta la próxima. Cuídate. Adiós. Gracias a todos los patrocinadores de A Wicked World. Ahora, hay todavía más contenido de A Wicked World en Patreon, así que échale un vistazo en patreon.com/A Wicked World o usa la aplicación de Patreon. Tendrás acceso a videos exclusivos cada mes y mucho más. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurarse de que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las deficiencias de la sociedad asociadas con cada caso. ¿Tienes alguna sugerencia para una historia que te gustaría que cubriera? Si es así, mándame un correo electrónico a awickedworldtruecrime@gmail.com.